que es el propofol. Es un agente sedante. Hemos hablado que la anestesia tiene 4 aspectos. La amnesia, o sea, que durante el tiempo que la persona está sometida a una anestesia general, no va a recordar absolutamente nada, desde que se durmió hasta que se despertó. Segundo, la hipnosis, es decir, que entra en un sueño inducido gracias a la administración de estos agentes hipnóticos. Doctorita, disculpe Luego, que le interrumpa. Mis compañeros me piden si puede grabar, por favor. Ok. Ya, entonces, tengo que salir y volver a empezar si vamos a grabar. Un minuto, por favor. Acá está. Iniciar grabación. Ok, ya está empezando la grabación. Voy a tener que dejar de presentar para volver a entrar. Ese es el... ¿Qué salió? Ok, entonces, hemos hablado de amnesia inducida, que lo puede inducir también un agente hipnótico. No necesariamente es una benzodiazepina, puede ser también un agente hipnótico el que me dé la amnesia. Luego tenemos la hipnosis, que también me lo puede dar el mismo agente endovenoso, dependiendo esto de la concentración del agente que usamos. Un agente, ese mismo agente puede tener una dosis de sedación, una dosis de hipnosis profunda e incluso una dosis de relajación. Entonces, para volver al tema. Con respecto a la anestesia, entonces, tenemos la amnesia, la hipnosis, tenemos la inmovilización, es decir, el bloqueo neuromuscular, que en quirófano lo hacemos con el uso de un relajante muscular, que es otra clase que vamos a hacer ya en la segunda unidad. Y tenemos, por último, el manejo de la nocicepción, el bloqueo de las fibras que tienen que ver con la conducción del dolor, que se realiza en quirófano gracias a la administración de agentes narcóticos. A la cabeza, el fentanilo. Que más se suministra para la anestesia general, la vía intravenosa. No se utiliza la vía intramuscular ni la vía subcutánea, porque ambas demoran su efecto de acción, y segundo, la absorción es errática de estos medicamentos. Un minuto. Dime, Adriano, estoy acá en clase, déjame la solicitud. Ok. Entonces, la administración intravenosa es la que más se utiliza. Y estos agentes endovenosos tienen características que permiten que puedan ser administrados por la vía intravenosa a dosis seguras, es decir, que yo la dosis que administre en casi más de un 99% va a ayudar al lugar donde hace efecto este agente endovenoso. Entonces, hablemos del propofol. El propofol es un agente que, dependiendo de las concentraciones que yo utilice, es decir, la dosis de este medicamento, puede ser un sedante, puede ser un hipnótico e incluso puede ser un bloqueador, puede provocar un bloqueo
de la fibra que tienen que ver con la respiración, es decir, pueden llevar un apnea, y eso, a medida que ustedes están yendo en la práctica, están viendo que un paciente, cuando se le administra un agente endovenoso, puede incluso llegar a una parada respiratoria, y eso va a depender de las concentraciones de este medicamento, que es el Propofol, que es el tema de hoy. Se introdujo recién en la clínica en el año de 1986, o sea, es uno de los últimos agentes intravenosos en salir al mercado. Se le considera que no solamente se usa para anestesia, para la inducción de una anestesia general, sino también se le usa por efecto de sedación, a concentraciones mucho más bajas, indudablemente, que aquellas que las que se usan en el quirófano. Y también se utiliza en terapia intensiva en aquellos pacientes que requieren una sedación profunda. Se utiliza es el agente, podríamos decir, el rey de todos los agentes endovenosos, en el TIVA, que es la anestesia general endovenosa total. Actualmente puede ser utilizada incluso para administrar anestesia en niños, a pesar de que hasta cuando salió en el mercado en el año 86, hasta el año 92 más o menos, se tuvo restricciones para el uso del Propofol por vía intravenosa, porque no había muchos estudios que demostraran una seguridad en su uso en la población pediátrica. Actualmente ya el Propofol puede ser utilizado incluso en niños menores de un año. Otra característica que tiene el Propofol es que además de tener las características que para su uso en anestesia, también es un antimético, ¿no? Es un antimético potente, por lo cual puede ser indicado en aquellos pacientes en los cuales hay fracaso al control de los vómitos y las náuseas con otros medicamentos, y el Propofol se considera como una herramienta más para el uso en este tipo de patologías. Por su perfil farmacocinético, se considera el Propofol como el agente intravenoso ideal para cirugía de día, para cirugía ambulatoria. ¿Por qué razón? Porque este medicamento, una vez que uno deje de administrar al paciente, el paciente a los 5 minutos como máximo va a despertar, ¿no? Sin tener ningún efecto residual, es decir, no se acumula en el organismo, ¿no? A diferencia de otros agentes endovenosos como el midazolam y el tiopental. Con respecto a su uso en otras áreas, hemos hablado de que se utiliza en procedimientos de sedación consciente fuera del quirófano, se utiliza en la UCI, ¿no? Se utiliza para el tratamiento de náuseas y vómitos. Es el fármaco de elección para cirugía ambulatoria debido a su rápida y completa recuperación que tiene el paciente luego que se le administra el Propofol. El paciente va a retornar rápidamente a su estado de conciencia con un mínimo efecto residual sobre el sistema nervioso central. A su vez, es de gran utilidad en la cirugía ocular, ya que reduce la presión intraocular y también tiene un efecto antimético. También se usa en terapia electroconvulsiva y en las cardioversiones, donde el paciente va a perder el estado de conciencia e incluso no va a recordar lo que le ha ocurrido durante este procedimiento. ¿Cuáles son las características que tiene este fármaco que se hace que sea un fármaco ideal para la anestesia intravenosa total? Pertenece al grupo de los alquilfenoles dentro de su estructura de compuestos químicos. Es insoluble al agua, pero es muy liposoluble. Se presenta en forma de una emulsión lipídica con triglicéridos de cadena larga. Esta emulsión lipídica en la cual se tiene la presentación de Propofol es viscoso y es lechoso. Es isotónico con respecto al plasma. El pH está entre 7 y 8.5 y es estable a temperatura ambiental. Se recomienda agitar la ampolla de Propofol antes de usarse y debe mantenerse en temperaturas entre 4 y 25 grados centígrados.
Una vez que uno abre una ampolla de propofol, esta no debe permanecer abierta por más de 6 horas. Y si yo voy a poner el propofol en una línea continua de infusión, esta no debe permanecer no más de 12 horas. Porque la gran mayoría de las formulaciones del propofol carecen de preservativos antimicrobianos y por ende puede ser al ser una emulsión lipídica, la presentación que tiene el propofol puede hacer que haya una proliferación de gérmenes. Esta es la estructura del propofol, es una estructura química de alquil-fenol que tiene 2 radicales isopropilo. El propofol que más se utiliza actualmente está disuelto, ¿no? En una emulsión que tiene aceite de soya, que tiene fosfolípido de huevo, que tiene glicerol, ¿no? Todo hace que todas estas soluciones lipídicas hacen que el propofol se pueda disolver adecuadamente en esta emulsión. Presenta, como es un pH 7 y un aspecto blanquecino. Y el aspecto blanquecino se debe a la dispersión de la luz producida por las pequeñas gotas de la grasa que se encuentran en emulsión en esta formulación. Sabemos que esta presentación, cuando uno la inyecta a un paciente, por su característica lipídica, puede producir dolor durante la inyección. Y además existe el riesgo también, además del dolor, de que si yo administro una infusión continua por mucho tiempo del propofol, puede condicionar a una hiperlipidemia. Como ya mencioné, puede haber posibilidad de un crecimiento bacteriano también cuando esta ampolla la dejo abierta por más de 6 a 12 horas. ¿Cómo actúa el propofol? Actúa sobre el receptor GABA, que hemos hablado, el GABA-A, que hemos hablado cuando hemos señalado de los efectos también de los agentes inhalatorios. Sin embargo, el lugar donde actúa el propofol en el receptor GABA es en un lugar diferente a donde actúan los agentes inhalatorios, al barbitúrico y a la benzodiazepina. Va a potenciar la acción del neurotransmisor GABA, que inhibe la transmisión sináptica mediante un mecanismo de hiperpolarización que se origina por la apertura de los canales de cloro. Esta acción es a presión reversible, que significa que a mayor dosis de este fármaco en el sitio de acción, mayor va a ser su efecto, y a menor dosis también va a desaparecer rápidamente el efecto de este fármaco. También es un antagonista del glutamato a nivel del receptor NMDA, y también hay propuestas que señalan que tiene una acción antagonizando la glicina a nivel de la médula espinal, lo cual explicaría los espasmos o los movimientos involuntarios o mioclonías que se observan en algunos pacientes cuando se administra el propofol. El mecanismo de acción, ya lo estamos viéndolo acá, el propofol tiene un lugar específico de localización a nivel del receptor GABA-A, ¿no? A diferencia de las benzodiazepinas que están en otro lugar de este receptor. A su vez tiene un efecto antioxidante y neuroprotector por la acción antioxidante es por su presencia del angiofenol. Y el sistema endocannabinoide puede contribuir a las acciones anestésicas de propofol. A nivel de la corteza cerebral, tiene un efecto bloqueante de los canales de calcio y produce cambios no específicos en la organización citoesquelética de las neuronas y de las células gliales que se producen cuando hay un incremento del calcio intracelular. Mecanismos de acción, lo ven acá, aumentan la transmisión inhibitoria GABA, ¿no?
afectando la sistema nerviosa. También actúan a nivel receptores NMDA, como vemos en esta diapositiva. ¿Qué características farmacocinéticas tiene el propofol que lo hace el agente ideal para anestesia general endovenosa? Tiene una elevada liposolubilidad, por lo cual alcanza rápidamente concentraciones en el sistema nervioso central. Se va a unir a las proteínas plasmáticas entre un 97 o 99%, principalmente con la albúmina. El propofol va a tener un tiempo de latencia de 30 a 40 segundos, siendo su efecto máximo a los 2 a 3 minutos. Y la hipnosis puede durarme hasta 3 a 8 minutos. Es importante añadir que a mayor velocidad que yo administre el propofol, estos efectos también se acortan, estos tiempos, ¿no? Puede alcanzarse tiempos de efectos máximos mucho más rápidos. Y también va a estar en relación a la concentración del propofol que yo vaya a administrar. Se comporta, según su farmacocinética, en un modelo de tricompartimental, es decir, distribución en 3 compartimientos. Su alta liposolubilidad hace que rápidamente se distribuya y alcance concentraciones altas a nivel cerebral y a concentraciones también rápidas en los tejidos periféricos. Acá tenemos una bomba donde se coloca la jeringa con propofol. Estas bombas se utilizan para anestesia total intravenosa, donde uno programa el peso del paciente, la edad del paciente, programa la concentración que quiere alcanzar, concentración efecto a nivel de el receptor, donde va a ser su efecto, y el procesador automático de estas bombas va a calcular la dosis, primero en lugar en bolo y luego de mantenimiento, para que el paciente durante toda la cirugía esté en un plano anestésico. Tiene, a nivel de estos sitios compartimentales, va a tener diferentes vidas medias. La vida más rápida va a ser en tipo vida media alfa, que es a los 2 o 4 minutos, que alcanza rápidamente concentraciones a nivel central. Luego tenemos un tiempo de vida media beta, que es la que tiene que estar en relación directa a la distribución entre a nivel de todo lo que es el sistema nervioso central. Y luego tenemos una vía de eliminación, que es de 4 a 7 horas. El propofol se va rápidamente a metabolizar en el hígado, formando conjugados glucurónidos y sulfatos inactivos, que son excretados por la orina. Se excreta por el riñón en un 88%, a nivel fecal 1,6%, y menos del 0,3% se va a eliminar sin cambios por la orina. Se ha demostrado también un metabolismo intrahepático, fundamentalmente renal y pulmonar. Y en pacientes con insuficiencia hepática renal se ha señalado que no se requieren tener ajustes especiales en las dosis. Acá tenemos, por ejemplo, el propofol, tiempos de semivida de eliminación, que es el tercer compartimiento que hemos hablado. Acá el aclaramiento que va a estar en relación al tiempo del segundo compartimiento, ¿no? La concentración en el segundo compartimiento, y luego tenemos la vida, volumen total de distribución del propofol en el organismo, ¿no? Para que alcance efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estos son los parámetros con los cuales nosotros podemos comparar, por ejemplo, el propofol. Acá lo vamos a comparar en este cuadro con otros agentes, ¿no? Que, por ejemplo, el midazolam. Acá vemos nosotros que el midazolam tiene también una semivida media de eliminación de 1,7 a 2,6 horas. Sin embargo, su aclaramiento es mucho menor y eso significa que se acumula, a diferencia del propofol que tiene un aclaramiento rápido. Es decir,
A mayor velocidad de aclaramiento, es más rápido el despertar del paciente, y en el caso de midazolam, ustedes ven que su aclaramiento es mucho menor que el propofol y por ende tiende a acumularse. ¿Okay? Si lo comparamos con otro agente que también vamos a hablar, que es el tiopental. El tiopental tiene una semivía de eliminación total de hasta 17 horas y con aclaramiento, miren, muy pequeños, ¿no? Mucho menos que el propofol. Significa, por ende, que se acumula y el despertar es mucho más lento en los pacientes cuando administramos tiopental como agente inductor. En este cuadro también estamos comparando un poco lo que hemos visto en el anterior cuadro, que es cómo se comporta la semivida sensible al contexto, que se refiere a la concentración que se requiere para que se tenga un efecto de este medicamento a nivel central. Y acá vemos, por ejemplo, que el propofol, ¿no? Va a ser mucho más estable la concentración que se requiere a nivel del sistema nervioso central para hacer su efecto, como vemos acá en esta línea amarilla, ¿no? Y esta característica de que se mantiene constante su concentración en sangre durante todo el tiempo que está en infusión, lo cual hace que se convierta en un agente endovenoso ideal para administrar de manera continua. Comparamos con otro agente, por ejemplo, comparamos con el tiopental, que es la curva verde, donde vemos que se requieren mucho más altas concentraciones de tiopental si comparamos con propofol, para tener su efecto a nivel sistema nervioso central, y que se acumula mucho más en el tiempo, en función al tiempo de infusión, ¿no? Entonces, a mayor tiempo de infusión se acumula más el tiopental. En el caso propofol no vemos esa acumulación, ¿no? Como lo vemos en esta imagen. Pero hay algunos grupos etarios que tienen algunas características particulares en el cual el propofol tiene algunas variaciones farmacocinéticas. Uno es la edad al adulto mayor, ¿no? En el adulto mayor sabemos que los fármacos lipofílicos pueden acumularse en los tejidos periféricos, aumentando la duración de efecto de muchos de los fármacos. Con la edad también se disminuye el volumen de distribución, especialmente el volumen 1 y el clearance, lo que me va a producir picos plasmáticos mucho más altos del propofol. Por otra parte, los ancianos son más sensibles a los efectos cardiorrespiratorios del propofol, incluyendo la hipotensión, el apnea, la obstrucción de la vía aérea y la desaturación de oxígeno. Varios autores han propuesto de que cuando uno administra el propofol a un anciano, uno debe disminuir su concentración hasta un 40% por debajo de lo que se calcula un adulto, ¿no? Y Schneider, que es uno de los que ha desarrollado más las fórmulas para administrar la anestesia total intravenosa, señaló además que la edad incrementaba la sensibilidad cerebral al propofol, ¿no? O sea, había mayor efecto, no solamente se requería menos dosis, sino que con esas menos dosis había más efecto sensible a nivel del sistema nervioso central. Mientras que en los niños que tienen un volumen de distribución mayor y su clearance también está aumentado, hace que los requerimientos de propofol sean mayores, ¿no? Están aumentados los requerimientos de propofol, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en este cuadro, que los niños, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 3 años, si comparamos con los adultos, requieren, ¿no? Acá se ve, requieren mayor dosis del propofol, a pesar que tienen menor volumen de distribución.
Por otro lado, también vemos que tienen el clínex aumentado y por ende respiran mucho más rápido que un adulto y su tasa de eliminación también es mucho menor si lo comparamos con los adultos. A su vez también hay algunas características del propofol que hace, por ejemplo, que en el obeso, en el paciente obeso, se tiende a depositar en el tejido adiposo este medicamento. Con respecto a las mujeres se ha visto que si comparamos el tiempo de despertar entre un varón y una mujer, que las mujeres se despiertan también mucho más rápidamente. Por lo que las mujeres requieren una mayor cantidad de propofol para lograr la misma profundidad anestésica si la comparamos con un varón. Y la explicación sería en que las mujeres tienen un clínex y un metabolismo mucho más alto, ¿no? Siendo los volúmenes de distribución también mucho mayores. En el caso de pacientes que son alcohólicos, también se requieren también mucho más dosis de propofol para poder tener el mismo efecto. ¿Cuáles son las indicaciones actuales del uso de propofol, ¿no? En la anestesia general? Si yo quiero administrar anestesia general endovenosa total, en pacientes que están en cuidados intensivos, en pacientes que requieran sedaciones para procedimientos como pueden ser endoscopías, colonoscopías, y también para manejo de náuseas y vómitos es una alternativa, en pacientes para terapia de cardioversión y electroconvulsiva, y también el propofol es una alternativa segura en pacientes que son susceptibles a hipertermia maligna. ¿Cuáles son las dosis de inducción que se utilizan de propofol, ¿no? Acá vamos a comparar. Tenemos un adulto de más de 55 años, la dosis va entre 2 a 2,5 miligramos por kilo de peso. En pacientes pediátricos, ven ustedes que se incrementa porque hemos hablado que su clínex es mucho más alto y a pesar que su volumen de distribución es menor. Pacientes pediátricos mayores de 3 años, de 2,5 a 3,5 miligramos por kilo. En pacientes que ingresan con alto riesgo, ancianos, debilitados, se reduce la dosis entre 1 a 1,5 miligramos por kilo. En pacientes que son de cirugías complejas como anestesia cardíaca, estamos hablando de 0,5 a 1,5 miligramos por kilo, y en neurocirugía de 1 a 2 miligramos por kilo. Si yo voy a usar anestesia intravenosa total, yo debo mantener al paciente con un sistema de bomba de infusión continua con el agente del propofol. De un adulto, por ejemplo, se habla de que para mantener una anestesia segura, uno debe administrar propofol de 6 a 12 miligramos por kilo hora, ¿no? Como mantenimiento, ¿no? Vemos que en pacientes pediátricos esta dosis de mantenimiento es mayor, es de 8 a 18 miligramos por kilo hora. En pacientes que ingresan al quirófano con ASA 3 o 4, se habla de una dosis de mantenimiento de 3 a 6 miligramos por kilo hora, lo mismo que para la cirugía cardíaca. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para no usar el propofol, ¿no? Las contraindicaciones absolutas son la hipersensibilidad al propofol, cuando hay una contraindicación para una sedación o para anestesia general, contraindicaciones relativas, enfermedad cardíaca grave o respiratoria grave, pacientes con antecedentes de epilepsia o convulsiones, pacientes con muy mal estado general con ASA 3 y 4. No se recomienda utilizarlo en mujeres obstétricas, en la inducción de niños muy pequeños, menores de 3 años. También está contraindicado en lactancias, indudablemente, en todos los niños lactantes menores de 2 meses, y en pacientes que están con sedación en unidad de terapia intensiva. A nivel sistema nervioso central, el propofol es un agente sedante hipnótico, no tiene propiedades analgésicas, que produce una depresión del sistema nervioso central dosis dependiente. A dosis muy bajas va a producir sedación, mientras que la hipnosis requiere de concentraciones mayores a 3 microgramos por mililitro. La amnesia se va a producir a concentraciones plasmáticas mayores a 1 microgramo por mililitro. Esta duración de la hipnosis va a ser dosis dependiente, o sea, cuanto más
tiempo yo administre Propofol, va a durar mayor tiempo esta hipnosis. A su vez, me va a reducir el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneal, y va a haber también una disminución de la tasa metabólica cerebral global para el oxígeno. Debemos mencionar que el Propofol no me va a afectar la autorregulación cerebral y me va a conservar la reactividad del cerebro al CO2 y me va a disminuir la presión intraocular en un 30 o 40%. Se considera Propofol como un depresor cardiovascular, ¿no? E incluso un depresor mucho más potente que otros agentes inductores. Su efecto va a ser dosis dependiente. A mayor edad se van a intensificar los efectos cardiodepresores. La hipotensión que produce la administración del Propofol, sin embargo, no es significativa, pero sí debemos tener cuidado. Esta hipotensión sí ocurre en ancianos que tienen patología cardíaca, o pacientes que tienen falla de bomba, o pacientes hipovolémicos, así ansiosos, hipertensos, medicados o no, pacientes usuarios de beta bloqueantes o pacientes que han recibido opiáceos. Dime un minuto, alumnos.
Disculpen, chicos. Entonces, el propofol es, comparamos con todos los demás agentes endovenosos, es el que más me produce a nivel cardiovascular una depresión cardíaca. ¿En qué consiste esa depresión cardíaca? Primero, en una disminución de la respuesta simpática. Es decir, que si yo administro propofol a un paciente que está hipovolémico, por ejemplo, donde el paciente no va a tener adecuado volemia, va a provocarle mayor disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que incluso puede llegar al paro cardíaco. A su vez, puede producirme una vasodilatación de todos los lechos vasculares, ¿no? A nivel arterial, esa vasodilatación se da a nivel sistémico, y eso se debería a la movilización intracelular del calcio, como también a un aumento de la producción de óxido nítrico, que sabemos que es un vasodilatador. Va a haber también depresión miocárdica por alteración en la contractibilidad, y eso se ve, señalamos de que a concentraciones plasmáticas, sobre todo mayores de 4.5 a 5 microgramos por mililitros de propofol, vamos a ver este efecto mucho mayor de la depresión miocárdica. Y esto estaría relacionado a la disposición del calcio intracelular secundario a una inhibición de su flujo a través del sarcolema. Entonces, esto es muy importante, porque cuando uno administra propofol, uno tiene que administrar en función, uno, al estado cardíaco del paciente, un paciente que tiene ya de por sí una enfermedad cardíaca de fondo, que una fracción de eyección menor del 60%, debemos regular adecuadamente las concentraciones en función a estas características propias del paciente. Segundo, a la volemia del paciente, ¿no? Si el paciente está deshidratado, indudablemente vamos a tener mucho mayor hipotensión tras la administración de un propofol frente a un paciente que no lo está. Y en tercer lugar, también tenemos que ver que estos efectos también van a estar en relación a la velocidad de administración del fármaco. A mayor velocidad que yo administre el propofol por vía intravenosa, también este efecto se potencia mucho más el efecto depresor a nivel cardíaco. Sin embargo, este efecto es pasajero, es decir, como actúa tan rápidamente, ¿no? El paciente, si tú lo repones rápidamente con fluidos, ¿no? O incluso sin la reposición de fluidos, a los 2 o 3 minutos, este efecto de presión cardíaco va a desaparecer. Con respecto a los efectos respiratorios, ¿no? El propofol, de manera similar a los barbitúricos, tras una dosis de inducción, va a producir apnea, es decir, el paciente va a dejar de respirar, ¿no? Esta duración y la incidencia del apnea va a depender de la dosis del fármaco de propofol que se utilice, de la rapidez en la cual yo administre la inyección y si yo asocio el propofol con otros medicamentos. Por otra parte, debemos señalar que el propofol, para lo que es la intubación o el manejo de la vía aérea, es el agente intravenoso que mejor me relaja la musculatura faríngea, reduciendo los reflejos de protección de la vía aérea superior, por lo cual es el agente ideal del paciente. Por otro lado, hay reportes que señalan que el propofol induce una broncodilatación, sobre todo en pacientes con EPOC. Con respecto a los otros efectos del propofol, debemos distinguir en dos lugares donde actuaría el propofol. Uno a nivel cortical, que sería el responsable de la hipnosis que produce el propofol, y otro a nivel subcortical, que sería el lugar donde actuaría el propofol a concentraciones más bajas y que estarían en relación a su acción antiemética, a su acción antipurítica, antiepilética, a su acción sedante ansiolítica, amnésica, a sus acciones musculares, a sus efectos neuroprotectivos y antioxidantes y el efecto eufórico. Ahora vamos a hablar de otro agente endovenoso, que si bien actualmente ya ha dejado de usarse mucho en los quirófanos y que más bien
antes de la pandemia, estamos incluso unos 5 años antes de la pandemia, se pensó a nivel mundial retirarlo, este fármaco. Más bien fue introducido nuevamente gracias a otros efectos que encontraron que son beneficiosos del uso de la ketamina en el quirófano. La ketamina se considera un agente disociativo inductor endovenoso. Su estructura química es una fenciclidina y una ciclohexamina. Su presentación es en forma de clorhidrato, que es hidrosoluble, ¿no? Y su preparado comercial viene en una mezcla racémica de 2 isómeros, o enantómeros, ¿no? Del destroisómero S y el levoisómero R. Esta mezcla racémica tiene diferentes propiedades. El destroisómero S, por ejemplo, tiene un potente efecto analgésico, ¿no? Mientras que el levoisómero R tiene menor capacidad analgésica, pero tiene más capacidad racémica. En otros países ya se han salido comercialmente solamente el destroisómero, ¿no? O sea, como presentación comercial, que se utiliza como un analgésico, ¿no? Mientras que acá tenemos la fórmula de la ketamina, su presentación. Y la ketamina, ¿cómo se va a distribuir? ¿No? Para su distribución se adhiere a las proteínas plasmáticas y va a penetrar rápidamente en todos los tejidos irrigados. Administra una dosis de 2 miligramos por kilo de ketamina, va a haber una rápida pérdida de la conciencia al minuto incluso, y esta anestesia va a durar durante 15 minutos. El metabolismo de la ketamina se hace por hidroxilación a través del sistema de citocromo P450. Se va a eliminar en orinas y metabolizar en un 4% y en un 17% en una forma hidroxilada. Se ha visto que se puede acumular en los tejidos, sí que se da en fusión continua o en forma repetida. Pero su aclaramiento y metabolismo va a depender del flujo sanguíneo hepático. Cuando se administra junto con una benzodiazepina, se va a prolongar el efecto de la ketamina por un aumento del mismo en los niveles plasmáticos y una disminución del aclaramiento hepático. ¿Qué produce la ketamina? Entonces, cuando uno la administra al minuto en el paciente, va a producir un estado disociativo que se describió originalmente como una disociación funcional y electrofisiológica entre el sistema límbico y el tálamo neocortes. ¿Qué va a hacer la keta? Va a estimular a nivel límbica y a nivel del hipocampo, interfiriendo en la transmisión de los componentes afectivos emocionales que proceden de los niveles superiores corticales. Va a hacer que el paciente esté en un estado donde no hay una respuesta a un estímulo externo. El paciente va a estar en un estado cataléctico, con los ojos abiertos, con un nixtasmo ocular lento, con reflejos a la luz y corneales intactos. Incluso el paciente podría articular palabras que no tiene sentido, ¿no? Con movimientos intencionales que no están relacionados con la estimulación quirúrgica y una hipertonía muscular. Este efecto que hacía la ketamina, que no provoca depresión respiratoria, se utilizó muchos años para realizar procedimientos quirúrgicos menores, ¿no? Administraba al paciente la ketamina y el midazolam, y el paciente entraba en este estado el paciente no llegaba a la apnea, estaba con los ojos abiertos, pero no respondía a ningún estímulo externo que uno lo hacía.
Sin embargo, muchos pacientes, cuando pasaba el efecto de la ketamina, señalaban de que ellos habían visto situaciones como que flotaban, que bajaban al infierno, o sea, unos pesadillas o sueños muy que asustaban mucho al paciente, ¿no? Por lo cual empezó a dejarse de usar como un agente para sala de operaciones por estas características. Estudios posteriores se vio que cuando se administraba dosis por debajo de 0.3 miligramos por kilo de ketamina, el paciente se potenciaba el efecto analgésico de los medicamentos que habíamos usado para analgesia. Y esto se debía a que a nivel de los receptores NMDA hay características que hace que la ketamina bloqueara el canal iónico a nivel de este receptor, de tal manera que en dosis suanestésicas había un bloqueo iónico a nivel de este receptor. Sabiendo nosotros que el receptor NMDA está relacionado con la memoria del dolor. Por otro lado, había también una afinidad de la ketamina en estas dosis suanestésicas por los receptores opiáceos, que también están en relación con la capacidad de producir analgesia a nivel del sistema nervioso central y a nivel espinal. Entonces, por estas características que menciono, es que actualmente se utiliza mucho la ketamina, no ya como un agente hipnótico, sino como un agente analgésico. ¿Qué acciones produce a nivel del sistema nervioso la ketamina? Produce una reducción de la actividad de las ondas alfa en el electroencefalograma, mientras que las ondas beta, teta y tau se incrementan. El levoisómero va a producir un menor enlentecimiento de estas ondas que el destrisómero, para poder comparar los efectos de los dos isómeros de la ketamina. Algunos señalan que es capaz de producir patrones epileptiformes en algunas regiones del sistema límbico y del tálamo, aunque no hay evidencia de que actúa a nivel de las regiones corticales. Incrementa la presión intracraneal, probablemente por un aumento del flujo sanguíneo cerebral hasta un 60%, por un aumento de la presión arterial sistémica, por un aumento de la tasa metabólica cerebral o por una dilatación directa de las arterias cerebrales. Se ha visto que en pacientes que tienen daño cerebral, ¿no?, producido por un TED grave, por ejemplo, va a aumentar. Dime. ¿Ah? Ya voy. Ponle otro cloruro, por favor. Bueno, terminaremos para poder ir hacia la paciente. En pacientes que ya tienen daño cerebral, se ha visto de que el administrarle ketamina puede incrementar la destrucción neuronal. Acá tenemos la acción de la ketamina a nivel de receptor NMDA y donde actúa la ketamina. Con respecto a la ketamina, hemos señalado que provoca delirios, ¿no?, alucinaciones, ¿no?, y todas estas experiencias que el paciente las recuerda al despertar, ha hecho de que ya no se use como un agente hipnótico. Este efecto se presentaba más frecuentemente en la gente joven y en las mujeres, ¿no?, y sobre todo cuando se usaba dosis mayores de 2 miligramos por kilo de ketamina. Luego se vio que cuando usábamos ketamina con alguna benzodiazepina, como puede ser el diazepam o el midazolam, previa a la administración de la ketamina, estos efectos no se presentaban en los pacientes. Con respecto a las acciones cardiovasculares de la ketamina, vemos que la ketamina tiene una actividad
per se, podríamos decir, simpática. Es decir, va a aumentar la respuesta simpática del sistema nervioso central. Esto hace de que haya taquicardia, por ejemplo, ¿verdad? E incluso puede incrementar la presión arterial sistémica por poco tiempo, ¿no? Sin embargo, cuando se administraba ketamina en pacientes que estaban en un choque hipovolémico o en pacientes que tenían una función cardíaca disminuida, se evidenciaba que la ketamina podía producir una disminución de la contractibilidad miocárdica, ¿no? Por lo cual, si bien la ketamina fue usada durante mucho tiempo para manejo en pacientes chocados, ¿no? En pacientes sépticos, a la larga se vio que este efecto que era momentáneo de actividad simpática que se producía tras la administración de la ketamina llevaba después a una depresión de esta función simpática y hacía que el paciente empeorara su estado hemodinámico. En pacientes adultos también se ha visto que aumenta la resistencia vascular pulmonar, por lo cual estaría contraindicado en pacientes que tienen poca reserva del ventrículo derecho. Como les mencioné, no produce, o es muy infrecuente que la ketamina produzca apnea, ¿no? A dosis habituales no es un depresor respiratorio y conserva la respuesta al CO2, conserva el reflejo corneal, tu oxígeno y la deglución, pero no se descarta el riesgo de que haya una aspiración pulmonar, porque la ketamina incrementa la cialorrea. Tiene una acción broncodilatadora por acción simpático-mimética y es un relajante de la musculatura lisa. Cuando usamos ketamina se aconseja, porque incrementa las secreciones de la cavidad oral, que uno use un anticelulólogo o un secador de secreciones como es la atropina o el glicopirulato. Con respecto a su efecto neuromuscular, ¿no? La ketamina, como vuelvo a mencionar, produce hipertonía, ¿no? A diferencia del propofol o de otros barbitúricos que provocan relajación muscular. La ketamina provoca más bien contractura muscular, ¿no? Y por ende no es indicada sobre todo para cirugías donde se tenga que abordar la cavidad abdominal, cirugías de emergencia, ¿no? Y más bien debemos pensar en otros agentes endovenosos o el uso de un relajante neuromuscular, ¿no? Si es que queremos nosotros tener una relajación muscular. En este cuadro que tenemos al frente estamos viendo, por ejemplo, que la ketamina me da una buena analgesia, pero no se puede utilizar como un buen relajante o un medicamento que me provoca una relajación muscular, como sí lo hacen los barbitúricos, como sí lo hacen el propofol o los agentes inhalatorios. Y esto sería lo que es la clase de hoy. Disculpen, chicos, las interrupciones, pero estoy en el quirófano, entonces están que me llaman por pacientes que están en sala. Voy a coordinar con el delegado para el seminario del próximo miércoles. El horario sobre todo, porque tengo que viajar a la ciudad de Lima, entonces justo en esas horas de las clases tengo yo que estar en el avión, entonces voy a coordinar con el delegado para ver a qué hora vamos a hacer la clase de teoría el próximo miércoles, que es la clase del seminario, y voy a coordinar con el delegado para poder hacer una clase que estaría faltando, que sería la de los barbitúricos. Y todas esas clases son las que entran al examen. Con respecto a si hacer el examen de manera virtual o presencial, voy a solicitar la opinión de la universidad al respecto. Yo no tengo ningún inconveniente de hacer la clase de manera virtual, porque el delegado me escribió a mi WhatsApp pidiéndome la solicitud de ustedes.
Sin embargo, voy a consultar a la secretaria de la universidad para ver si esto es posible. Y si fuera el caso, yo no tendría inconvenientes en que el examen sea de manera virtual. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahorita una consulta. Las exposiciones son aproximado de tiempo por grupo. ¿Cuánto deben durar? Con respecto al seminario, algunos de sus compañeros ya me preguntaron, bueno, serán los de la A. El grupo tiene 20 minutos para exponer. Después vamos a unos 10 minutos de la rueda de preguntas que yo hago al grupo, a los que no han expuesto. Y por eso llega a 30 minutos por grupo, ¿ok? 20 minutos es la exposición. ¿Está clara la respuesta? Sí, doctora. Y disculpe, ¿todos los alumnos exponen o solo unos cuantos? No, ustedes eligen quiénes exponen. Ya, ya, doctora. Ustedes eligen quiénes exponen. Indudablemente que los que no exponen tienen que responder las preguntas que yo les hago. ¿Ok? Ya, doctorita. Y para finalizar, Todo. mi Dime. compañero Gabriel Salas me escribió que no pudo estar al momento de la lista por un tema de conexión. No.